La ocasión anterior, hermanos, observamos al intérprete de la ley tratar de tentar a nuestro Señor con su pregunta. Y observamos también al Señor presentarle la ley a fin de que ésta le mostrara su condición y este hombre despertara. Al hacer estas cosas, la Escritura nos dice que este hombre se sintió redargüido en su conciencia y de inmediato entonces intentó cubrir su pecado con otro cuestionamiento y preguntó: ¿y quién es mi prójimo? Veamos ahora la respuesta que nuestro Señor Jesucristo le dio a este hombre, allí en Lucas capítulo 10. Y vamos a leer desde el versículo 29 para continuar nuestra exposición en los evangelios. Lucas capítulo 10 dice el versículo 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Hasta ahí. En esta oportunidad, hermanos, vamos a considerar la enseñanza de esta muy famosa parábola y la vamos a considerar en 3 partes. Primeramente vamos a ver el contexto de la parábola. En segundo lugar vamos a considerar la enseñanza de la parábola para por último ver un simbolismo de esta parábola. Vayamos primero al contexto de la parábola. Esta parábola, hermanos, es una de las parábolas más conocidas de nuestro Señor, aún entre los impíos. La expresión buen samaritano es un concepto muy conocido aún entre los que no conocen al Señor. Y aunque muchas veces se ha tratado de utilizar para denostar la religión en esta parábola, la realidad es que en esta parábola nuestro Señor estaba denunciando una decadencia o apostasía de la verdadera religión dentro de la nación judía. Pues los personajes que se mencionan aquí no son mencionados, hermanos, por casualidad, sino tienen en realidad una razón de ser.
Estos son ciertamente los dirigentes religiosos de la nación. Y al ser esto, muchos han tratado de utilizar estas cosas para intentar denostar a la religión, diciendo, miren, ahí están los religiosos, los sacerdotes, y miren, no hacen nada, es uno, el que no es religioso, el que viene y hace. Pero eso no es lo que está enseñando esta parábola. La razón de que esté el sacerdote y el levita allí no tiene el objetivo de denostar la religión, sino que el Señor ciertamente con ello estaba denunciando, como les decía, la decadencia o la apostasía de la verdadera religión dentro de la nación judía. Es decir, que a pesar de que profesaran religión, esta religión no estaba en sus corazones, solamente era externa. Nuestro primer personaje de la parábola es un hombre, al parecer un hombre honrado, que probablemente venía de ofrecer sacrificios en el templo, o tal vez solamente iba por ahí por negocios. Y decimos que vendría de ofrecer sacrificios, pues el texto dice que descendía de Jerusalén a Jericó. Esta ciudad de Jerusalén, como ustedes saben, se encontraba en lo alto de una gran colina. Y esta expresión descender de Jerusalén o subir a Jerusalén es muy común en los evangelios, si ustedes se fijan. Y la razón simplemente era porque la ciudad estaba en lo alto de una colina. Este hombre venía de allá, de Jerusalén hacia Jericó, y se puede entender por este y otros elementos en la parábola que probablemente era un judío y probablemente vendría de ofrecer sus sacrificios o simplemente iba caminando por algún negocio por allí. Los detalles de la parábola pues nos indican que parece ser que este hombre sería un judío. El camino que tomó era un camino conocido para la gente de la región y sobre todo para los judíos de esa zona. Era un camino que era muy transitado con cierta frecuencia, nos dicen algunos comentaristas, y que era un camino particularmente transitado por sacerdotes y levitas. Es decir, que el hecho de que el sacerdote y levita que pasaron por allí no fue un caso esporádico, sino que era algo relativamente frecuente, que los sacerdotes y levitas que venían de otras partes de Israel y les tocaba ir a hacer su oficio al templo, entonces iban y venían por ese camino y allá iban a ejercer sus oficios y regresaban por ese mismo camino. Se dice que esa es probablemente la razón por la que estos personajes se encontraran con cierta frecuencia andando por ese camino. Ahora bien, no se nos dice mucho de los ladrones. Algunos creen que estos ladrones que llegaron y atacaron al primer personaje serían tal vez algunos árabes, dicen algunos árabes que solían andar por ahí como cuatreros, ¿verdad? Saqueando a las personas y que fueran algún tipo de banda que vivía de esas maldades. Otros piensan que tal vez no hubieran sido árabes, que bien hubieran podido ser también soldados romanos que llegaban a realizar también esa clase de bajezas y que algunos dan cuenta de que esto era así. Pero también la verdad es que es posible que pudieron haber sido algunos ladrones de su propia nación. Esto no está para nada cierto. Pero lo que sí es claro es que eran hombres perversos y notablemente crueles, hermanos.
porque no solo lo asaltaron, no solo le quitaron su dinero, sino que además lo golpearon y lo hirieron hasta casi matarlo. Porque no debemos pensar que el hombre empezó a altercar con ellos y a forcejear, que le querían quitar la bolsa de dinero y él empezó a forcejear con ellos. No, la narrativa no nos da esa idea. Más bien nos dice que lo despojaron, dice el texto, dice el Señor, los cuales le despojaron y le hirieron. O sea, primero lo robaron y luego lo golpearon todavía, y no solo le dieron 2, 3 patadas, no, hermanos, lo golpearon al punto de casi dejarlo muerto. Esto pues manifiesta una gran crueldad de parte de estos personajes, lo cual, como les decía hace un momento, también es un indicador de la pérdida de la verdadera religión en una nación. Cuando la verdadera religión está ausente de la sociedad, hermanos, el ser humano se degenera a los actos más perversos y crueles, porque lo único que puede preservar la moral en la sociedad es la religión. Y la verdadera religión, porque las religiones externas, las que se ponen por fuera, las que solo se hacen en el exterior, no cambian a nadie ni modifican en realidad las inclinaciones del corazón. Miren nuestra misma sociedad en la que vivimos, una sociedad en donde aún hasta por las estadísticas es más del 90% profesa el catolicismo romano. Ellos tienen su religión y ellos dicen, somos religiosos, creemos en esto o en algo. Pero miren, hermanos, a qué niveles ha llegado la violencia en nuestro país. Pero esto, hermanos, no es por otra causa que la pérdida de la verdadera religión en la sociedad. Pero volviendo a nuestra parábola, encontramos que enseguida se nos narra que ya este hombre está ahí tirado junto al camino. Podemos decir que no ahí a medio camino, sino junto al camino. Y en el camino va caminando ahora un sacerdote. Y este sacerdote va, dice que lo ve. No es que iba caminando y ni cuenta se dio, no. Noten que dice el texto, versículo 31, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, o sea, lo vio. Entonces se volteó, hizo como que no había visto nada y se fue de largo. Y luego viene un levita, hermanos, y miren que el levita todavía hace un acto más, 32. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Esta expresión, llegando cerca de aquel lugar, en otras versiones se traduce como acercándose a aquel lugar. Pero cuando nosotros leemos llegando cerca de aquel lugar, nos imaginamos todo el camino largo y que iba caminando y llegó al punto donde estaba ahí cerca el hombre. Pero en realidad en otras traducciones, hermanos, esta expresión se traduce como acercándose para ver. Es decir, que el levita iba caminando y de repente tal vez oyó los quejidos del hombre y se acercó y lo miró más de cerca, y después de mirarlo más de cerca se volvió y siguió su camino y se fue. Y estos dos vieron al hombre sufriente y herido y no se dignaron a prestarle su ayuda. Algunos piensan que la razón de que el sacerdote y el levita no estuvieron dispuestos a ayudarle pudo ser porque ellos iban
rumbo a su oficio del templo. Y que si le hubieran ayudado, entonces tal vez se hubieran contaminado ritualmente de alguna de las muchas formas en las que podía haber una contaminación ritual, y entonces que ellos no hubieran podido ejercer su oficio en el templo. De hecho, hay personas que han tratado de excusar esto de esta forma. Sin embargo, hermanos, hay dos formas en las que podemos ver que esto no es muy viable. En primer lugar, el hecho de que noten que ellos van caminando también y van descendiendo de Jerusalén a Jericó y no al revés. Es decir, que si ellos descendían de Jerusalén a Jericó significaría que ya habían hecho su oficio, ya habían terminado el ejercicio de su oficio y ya se iban y se retiraban, o al menos a hospedarse por allá por Jericó. Así que este tema de la contaminación ritual pues no aplicaría, digamos, que del todo. Algunos dirán, bueno, alguna clase de contaminaciones se extendía por días. Sí, ciertamente, pero estas contaminaciones podrían ser de, por ejemplo, de tocar un muerto. El hombre todavía no estaba muerto para que lo hubieran tocado. Algún otro dirá, pues tal vez de la sangre, no lo sé. Pero hermanos, la verdad es que por más que se haya tratado de justificar la actitud de estos dos personajes, la verdad es que es claro que estos hombres no tuvieron la voluntad ni el corazón para ayudar a este hombre que estaba allí herido en el camino. Por lo que es claro que fue el menosprecio de estos quienes debían haber mostrado misericordia con aquel hombre herido lo que los llevó a tomar esta conducta. Estos hombres compartían, debemos entender que estos hombres compartían el concepto de prójimo que tenía el intérprete de la ley, a quien se le está contando esta parábola, ¿se acuerdan? Pero en esta ocasión el herido entonces era de su nación. El herido era de su nación y era también de su religión. Con lo que el Señor le estaba diciendo al intérprete de la ley, date cuenta de que entonces no se trata del concepto de prójimo, sino del corazón malvado o indolente al ver la necesidad del otro. Pues el Señor le está diciendo, bueno, tú dices que tu prójimo no es el extranjero, ¿verdad? El que es de otra religión, incluso el que no está cercano a ti. Ok, mira, sucedió que iba un sacerdote y un levita y vieron a un hombre de su nación, de su religión, que cumple todos los requisitos que tú pones para llamar a alguien prójimo, se cumplieron allí. ¿Y qué crees que pasó? No le ayudaron. ¿Sí me explico? El Señor aquí les está diciendo, no, mira, aquí el problema no es lo que tú piensas de qué debe ser el prójimo, aquí el problema es tu corazón. Y te lo demuestro aún en los personajes moralmente más elevados de tu religión y de tu nación. Míralos allí, ellos piensan igual que tú, pero se encontraron con alguien que sí es de su nación y con alguien que sí es de su religión y aún así no le ayudaron. Así que date cuenta que el problema no está en la definición de prójimo, el problema está en tu corazón. En tu corazón que no quiere ayudar. Ciertamente nuestro Señor está denunciando al sacerdote y al levita como el colmo de la degeneración y de la apostasía religiosa de la nación judía en aquel tiempo. Porque estos debían ser hombres cuyos oficios les suponían una santidad, una rectitud, una compasión ejemplares.
entre el resto del pueblo, como enseña Hebreos 5:2. Estas personas debían ser ejemplo de estas cosas, pero ciertamente, hermanos, como decíamos hace un rato, sí debemos reconocer que con eso el Señor está señalando que ahí hay una apostasía en la nación. Pero bien, aquí es donde entra en escena el hombre gentil. Aquí es donde entra en escena aquel despreciado por los judíos, por la nación. Aquí es donde entra en escena el samaritano. Y dice el versículo 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Noten que en los tres textos dice viéndole, viéndole, viéndole. Los tres lo vieron. Y el único que fue movido a misericordia fue el gentil. Los samaritanos eran uno de los pueblos más aborrecidos por los judíos, hermanos. Un comentarista expresa que aquella era la nación que los judíos más despreciaban de todas las naciones de la tierra y con quienes no querían tener ni el más mínimo trato. Ciertamente, hermanos, como decíamos la ocasión anterior, en ese sentido los judíos eran racistas. Eran racistas en el sentido de que estos samaritanos no solo eran otra nación, otro país, digámoslo así, sino que la razón del desprecio de estos era porque estos samaritanos, como ustedes saben, eran descendientes de las otras tribus de Israel, pero que se habían mezclado con los gentiles, con los paganos, y entonces eso había sido causa del desprecio y del menosprecio de los judíos. Adicionalmente, como los samaritanos les fueron enviados algunos sacerdotes que les enseñaran la ley, ellos pues aprendieron la ley de Dios. Los samaritanos de hecho conocían la ley de Dios. Incluso ellos se construyeron un templo en un monte que se llamaba Gerizim. Este templo era la sustitución del templo de Jerusalén y eso algunos consideran que fue lo que también avivó la rivalidad entre ellos, porque los samaritanos, como ya nos decía la mujer samaritana, decían acá se debe de adorar y los judíos no, acá en Jerusalén, y había esa contienda. Pero los samaritanos pues eran muy odiados por los judíos, al punto de no querer ni hablarles ni saludarles y no querían nada con ellos. E incluso, repito, un comentarista dice que era incluso la nación que más aborrecían los judíos. Pero observen cómo el Señor les dice con estas cosas, les leo Mateo 21:31, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. O sea, al final el Señor les dice con estas cosas a estos hombres, miren, ustedes se consideran los más importantes, se consideran ustedes la raza pura, el verdadero pueblo de Dios, pero dado que ustedes no están manifestando en la obra del poder del Espíritu Santo en sus corazones, puesto que no estuvieron dispuestos a ayudar a este hombre en necesidad, dice el Señor, de cierto les digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros. Miren a este hombre gentil, miren a este samaritano, a este que ustedes desprecian. Este vino a hacer lo que ustedes no quisieron hacer. Este hombre gentil y aborrecido por los de abolengo se acercó y lo curó, lo vendó, lo subió a su cabalgadura, cuidó de él, pagó sus gastos para que se recuperara y encima se comprometió a volver a pagar lo que faltara. Miren entonces, hermanos, que él no solo
fue y le dio un poco de agua y de comida y se fue. No, dice la Escritura que él se acercó, lo curó, lo vendó, lo subió a su cabalgadura, lo llevó al mesón, cuidó de él, pagó sus gastos para que se recuperara y cuando se fue todavía dejó dinero para que lo siguieran atendiendo. Miren que esta fue evidentemente una atención muy completa de parte de este hombre, lo cual, hermanos, está dicho no para que se establezca algún criterio de mínimos, sino para que se pueda observar el corazón dispuesto del hombre, que él está consciente que si se va a prestar ayuda, es una ayuda que beneficie a la persona hasta que ésta pueda, por sus propios medios, continuar su camino y su vida misma. Pero pasemos, hermanos, a la enseñanza de la parábola. Dice nuestro texto en el capítulo 10, versículo 36. ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Hasta ahí. Aquí nuestro Señor Jesucristo está concluyendo con la enseñanza. Es decir, aquí Él está dando lo que hoy llamarían la moraleja de la historia. Él está dando al final la conclusión de todo esto y lo hace a través de una aplicación. Y de la aplicación de nuestro Señor Jesucristo, la que Él da de esta parábola, es claro, primeramente, que su propósito principal era derribar el falso concepto de prójimo que tenían y enseñaban los escribas y los fariseos. Lo primero que el Señor quería era derribar ese falso concepto, porque noten que el Señor le pregunta al hombre, ¿quién de estos tres fue el prójimo? ¿Y qué contesta el hombre? Pues el que usó de misericordia. ¿Y qué dijo el Señor? No, te equivocaste, era el otro. No, el Señor le confirma y le dice, veías tú lo mismo. De donde entendemos que el Señor le está diciendo, discerniste bien. ¿Quién es el prójimo? El que usó de misericordia. Entonces, ¿qué implica esto? En primer lugar, el Señor le está diciendo, entonces date cuenta de que el prójimo no es solamente el que es de tu nacionalidad o el que es de tu religión o el que está allí, tiene una relación cercana contigo. No, dice el Señor. Lo primero que tienes que entender es que el prójimo no es el de tu nación, no es el de tu religión, ni el que tiene relaciones cercanas contigo. El prójimo, dice, puede ser cualquiera. Lo segundo que hace el Señor es enseñarles quién es verdaderamente el prójimo. Y en este sentido les está diciendo, el que usó de él misericordia, contesta el hombre. Y dice el Señor, sí. ¿Quién es entonces el prójimo? El que usó de él misericordia. Y no está diciendo aquí que si usa de misericordia es el prójimo y si no usa de misericordia no es el prójimo. No, sino que está estableciendo que el que usó de misericordia es el prójimo. Por lo tanto, las características de ese que usó de misericordia con respecto al que recibió la misericordia son las características del prójimo. ¿Me expliqué? El prójimo entonces no es indispensablemente el de la nación o el que es de la misma religión, sino aquel que está cerca de nosotros, vamos a ir viendo. Pues como vimos la ocasión anterior, el nacionalismo judío no solo los llevaba a despreciar a las demás razas y a ver a las demás naciones hacia abajo, sino que
aún más los llevaba a considerarlas indignas de sus atenciones. Pues miren esta situación. Ellos no solo los veían hacia abajo a las otras naciones, sino los consideraban indignos de sus atenciones. El doctor Lightfoot, un erudito de la época puritana, cita las palabras de los judíos y dice, cito, donde dice, amarás a tu prójimo, exceptúa a todos los gentiles, porque no son nuestros prójimos, sino solo los que son de nuestra propia nación y religión. Termina la cita. Efectivamente, así enseñaban los judíos. Y dice el pastor puritano Matthew Henry, cito, no condenarían a muerte a un israelita por matar a un gentil porque no era su prójimo. En efecto, decían que no debían matar a un gentil con el que no estuvieran en guerra, pero si veían a un gentil en peligro de muerte, no creían que fuera su obligación ayudar a salvarle la vida. Termina la cita. Noten entonces, hermanos, que lo que el Señor está aquí queriendo derribar es ese falso concepto que tenían los judíos de lo que es el prójimo. Y si lo pensamos un poquito más, nos vamos a dar cuenta que muchas veces nosotros también llegamos a estar encerrados, digámoslo así, en ciertas formas de ver a los demás, con ciertos agrupamientos. Se nos enseña, por ejemplo, que lo más importante es nuestra familia, y eso es cierto, hermanos, es una realidad. Nuestra familia es más importante y tiene la prioridad en ese sentido. Pero también se nos dice que somos una nación, somos uno mismo, todos somos de esta nación y que esto y lo otro y somos una nación diversa, pero estamos unidos y que quién sabe qué, y así es. Pero lo que el Señor quiere traer, hermanos, en medio de todo esto es que el concepto de prójimo es entonces algo que nos abstrae de nuestras obligaciones para los nuestros, para los que están siempre cerca de nosotros o tienen o disfrutan del derecho de las relaciones con nosotros, ya sea sanguíneas o amistosas o nacionalistas. El Señor está queriendo abstraernos de esas relaciones y llevarnos a que pongamos atención en las necesidades de aquellos también que no comparten ese tipo de lazos con nosotros. Que aquellos que momentáneamente llegan a estar cerca de nosotros también necesitan o requieren nuestra ayuda cuando es necesario. Es decir, hermanos, el concepto de prójimo que el Señor nos está mostrando aquí es un concepto de cohesión en el género humano como género. Es un concepto que salta por encima de las relaciones entre la familia. Es un concepto que salta por encima de las relaciones entre los que vivimos en una misma región o los que pertenecen a un solo país. El Señor sabe que todo eso es legítimo, pero para que no vayamos a caer en esos nacionalismos que veíamos la ocasión anterior que tienen mucho de malo, el Señor dice, hey, está bien que ames a tu familia, que le des la prioridad a tu familia, que tengas tus amistades y que te relaciones con tus amistades, pero debes saber que también aquellas personas con quienes tú no compartes lazos, ya sea sanguíneos o de amistad, también son personas con las que al estar interactuando, en caso de necesidad, tú también debes mostrar la compasión.
Por eso decíamos que es como un concepto de cohesión para toda la raza humana, en donde ya no hay distinción de ninguna cosa y de ninguna forma. Y por eso decíamos que esta parábola es una parábola que se podría llamar una parábola contra el racismo y una parábola contra el nacionalismo, y que busca ayudarnos a ver que en este sentido todo el género humano es nuestro prójimo cuando está cerca de nosotros. De manera que la pregunta del Señor, ¿quién de estos tres te parece que es el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? En esta pregunta nuestro Señor Jesucristo está estableciendo los criterios para definir quién es el prójimo y a quién debemos considerar nuestro prójimo. Observen cómo le dice el Señor al intérprete de la ley. Observa que el ayudador y el ayudado no eran de la misma raza, ni de la misma nacionalidad. Por lo que entonces el prójimo no es necesariamente de nuestra raza o de nuestra nación. Esto no define lo que es ser el prójimo. Entre paréntesis quiero decir que, hermanos, observen entonces en qué clase de cristianismo se convirtió el cristianismo de los Estados Unidos de América en la segregación previa a los años 60, cuando se segregaba a los negros, por ejemplo, y no querían tener ningún trato con los negros, y que incluso si los golpeaban y si estaban en una necesidad eran crueles con ellos. ¿Qué clase de cristianismo sería ese? ¿Se imaginan? Cuando nuestro Señor está diciendo tu prójimo es aquel que está ahí cerca, no importa si es de otra raza, no importa si es de otro país, no importa si es de otra familia, no importa si habla otro idioma. Tú debes mostrar compasión, ese es tu prójimo. ¿Y qué clase de cristianismo, por ejemplo, se habría vivido en nuestro vecino país del norte, cuando ellos incluso se convencieron a sí mismos de que los negros no tenían alma? Por allá antes de la guerra civil en Estados Unidos. ¿Saben ustedes que la razón por la que ellos esclavizaban y hacían lo que querían con los negros era porque muchos se justificaban diciendo es que no tienen alma? Y como no tienen alma, no son seres humanos, son como los animales y entonces podemos tratarlos como queramos. Yo me pregunto cuál Biblia estaban leyendo, hermanos, en esta porción, que no les hacía ver que no importa la nacionalidad y que no importa la raza, que es nuestro prójimo y que debemos mostrar compasión con él. Tampoco me imagino a las iglesias alemanas previo y durante la Segunda Guerra Mundial tratando de explicar esta parábola, hermanos. ¿Se imaginan? Previo a la Segunda Guerra Mundial o durante la Segunda Guerra Mundial, las iglesias alemanas leyendo esta parábola. ¿Y quién es mi prójimo? Pues el que sea, pero menos los judíos. O el que sea menos los húngaros. O lo que sea menos los demás que no sean de la raza aria. ¿Qué explicarían todas estas congregaciones de esta parábola, hermanos? Porque por eso decíamos hace un momento, miren cómo la
decadencia y la apostasía de la verdadera religión en el corazón destruye a la sociedad. Cuando el Señor nos está diciendo, está esa persona en necesidad, es tu prójimo, no importa si no es de tu raza, no importa si no es de tu nacionalidad, tú debes ayudarle. Y saben ustedes que en el caso de los alemanes, la gran mayoría de ellos sabían de los campos de concentración y sabían de todo lo que estaba pasando, y ellos mismos incluso denunciaban y entregaban a los que no eran de la mentada raza aria. ¿Qué concepto es eso, hermanos, de prójimo? Pues como vimos la semana anterior, cito al pastor puritano Adam Clarke, esta misma circunstancia hace que cualquier persona que conozcamos sea nuestro prójimo y si está en apuros, sea objeto de nuestros más compasivos auxilios. Si un hombre viene de la parte más distante de la tierra, en el momento en el que está cerca de ti, tiene derecho a tu misericordia y bondad, como tú tendrías derecho a las suyas si tu lugar de residencia se trasladara a su país natal. Cualquier persona que conozcas que habite cerca de ti o que pase cerca de ti es tu prójimo mientras esté a tu alcance. Este es el concepto que el Señor estaba queriendo corregir y establecer, hermanos, de lo que es el prójimo. Que a él, a ese prójimo, sin importar lo que sea, debemos cumplir nuestras obligaciones para con él. En ese sentido, hermanos, la pregunta original del intérprete de la ley fue, ¿haciendo qué heredaré la vida eterna? Y el Señor le dice, ¿qué dice la Escritura? ¿Cómo lees? Y él responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Lo que él hizo fue lo que han llamado algunos el resumen de la ley. Recuerden ustedes que en ese resumen de la ley, la primera tabla de las obligaciones con Dios se resume en amarás a Dios, al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y la segunda tabla de las obligaciones para con el prójimo se resume en amarás a tu prójimo como a ti mismo. En ese sentido, entonces, lo que el Señor nos está diciendo es que a todas las personas que estén cerca de ti, tú les debes el cumplimiento de toda la ley con respecto a los hombres. Es decir, a quien sea que veas, no importa, no le debes de mentir, no le debes de robar, no debes de calumniarle, no debes de adulterar, no le debes de matar, no le debes de hacer absolutamente nada, porque recuerden, amar al prójimo como a sí mismo es solo el resumen de todos los mandamientos que se refieren a nuestras obligaciones para con las personas. De manera entonces que en aquellos tiempos, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial o previos a la Guerra Civil en Estados Unidos, cuando se veían a personas de otras razas, el mandamiento del Señor es: no le puedes robar, no lo puedes golpear, no le puedes hacer mal. Tienes que cumplir toda la ley con esas personas, con toda persona que te encuentres. Tienes que cumplir la ley de Dios con respecto a nuestras obligaciones para con los demás. ¿Sí me explico? Este es el prójimo y con él es que se debe de cumplir toda la ley. Porque imaginen entonces, si el prójimo, como pensaban los judíos, era solamente el de mi nación y de mi religión, entonces yo le puedo robar, puedo matar y le puedo mentir a todos los demás que no sean de mi nación. Qué aplicación tan torcida de la ley, ¿no les parece?
pues la ley de Dios aplica para todas las personas con quien estemos. Ahora, noten entonces que esta misma aplicación nos establece los parámetros del prójimo, es decir, todo aquel con quien yo está cerca de mí y me relaciono, aunque sea momentáneamente, y ante quien debo cumplir todos los mandamientos de la segunda tabla de la ley de Dios. Es decir, ahorita hay millones de personas allá en China y nosotros podemos cumplir los mandamientos de la segunda tabla de la ley con ellos ahorita. No podemos, porque no están cerca, no está aquí. ¿Cómo le miento o le dejo de mentir? ¿Cómo lo mato o le hago algún daño si no está aquí? Noten entonces cómo se circunscribe este término y este concepto de prójimo al que está aquí, al que está cerca de mí, no al que está del otro lado del mundo y que no está cerca de mí, en este sentido geográficamente hablando. Así pues, entonces, hermanos, que el corazón de la parábola es la acción y atención compasiva a los sufrimientos y necesidades de aquellos que tenemos cerca. Es esa acción y atención compasiva a los sufrimientos y las necesidades de aquellos que tenemos cerca, independientemente de si sean cristianos o no, independientemente de si sean mexicanos o no, independientemente de que sean de izquierda o de derecha o lo que sea que piensen. Hermanos, nosotros, dice el Señor, les debemos nuestra compasión en caso de necesidad y les debemos nuestra obediencia a los mandamientos de la segunda tabla respecto a ellos. ¿Me explico? Esto es amarles como a nosotros mismos. Si está cerca nuestro en su momento de necesidad, es nuestro prójimo. Y debemos mostrar la compasión que Cristo mostró. No importa otra vez su raza, no importa su nacionalidad, no importa su forma de pensar, hermanos, debemos mostrar esa compasión. ¿Cómo entonces voy a amar a mi prójimo como a mí mismo? Compadeciéndome de él de la manera que a mí me gustaría que se compadecieran de mí en un caso semejante. Guardando los mandamientos de la ley de Dios hacia con esa persona, así como a mí me gustaría que las personas con las que yo me encuentre guarden los mandamientos de la ley de Dios con respecto a mí. Es decir, que no me mientan, que no me roben, que no me golpeen, que no me maten y todos los demás mandamientos. ¿Me explico? Eso es, en ese sentido, amar al prójimo como a mí mismo, que yo haga con mi prójimo, que yo cumpla la ley de Dios en relación a mi prójimo y mi prójimo la cumpla conmigo. Y en el caso de necesidad, que yo le trate a él y le atienda de la manera que a mí me gustaría que me trataran y me atendieran si yo estuviera en una necesidad así. Es ayudándole de la manera que a mí me gustaría que me ayudaran en un caso semejante. No importa si no es cristiano, no importa si no es mexicano, no importa si no es de nuestra misma raza. Puesto que, hermanos, es indignante que, habiendo pasado nosotros por ciertas carencias y necesidades, luego observemos a otras personas que se encuentran en esas mismas carencias y necesidades y no les ayudemos y les digamos nada más, pues échale ganas, salga por sí mismo de esa situación y va a ver que va a tener
mucho aprendizaje y va a crecer. ¿Eso nos gustaría que nos dijeran a nosotros? Hay gente que dice, no hay que ayudarle a darle todo, hay que enseñarle a pescar. Bueno, eso aplica cuando no hay casos de necesidad, cuando no hay situaciones de emergencia o de urgencia, hermanos. Eso es cuando las cosas están bien y no se ha de sufrir ningún desmedro ante estas circunstancias. Eso de enseñarle a pescar, como se dice comúnmente, aplica, hermanos, cuando no es un caso o una situación de necesidad o de urgencia, porque cuando hay un caso de necesidad y de urgencia, hay que ayudarle. Sí, hay que enseñarle a pescar, pero hay que ayudarle también mientras que aprende a pescar y mientras se estabiliza, hay que ayudarle. ¿No es eso lo que hizo este hombre? Porque él hubiera podido llegar y decir, mira, aquí te dejo el vino, el aceite y todo lo que ocupas, échale ganas, tú ya te dejé la caña y todo, tú ve a pescar solo. No, hermanos, él no hizo eso. Él vio, pues, ¿cómo va a poder pescar el pobre? No, él le ayudó, le socorrió en su necesidad y le atendió hasta que pudiera levantarse y por sí mismo hacer lo que esté en sus manos. Nuevamente insisto, en casos de necesidad y urgencia, cuando hay una situación en desmedro de la salud principalmente. Eso es amar al prójimo como a sí mismo, porque el amar al prójimo como a sí mismo no significa, hermanos, como decíamos la ocasión anterior, como muchos piensan, ir y darle abrazos a todo mundo que nos encontramos enfrente. No, eso no es amar al prójimo como a sí mismo, ni estarle dando a todas las personas que nos encontremos regalos y ayudas y todo lo que sea. No, hermanos, el amar al prójimo como a sí mismo es en estos casos de necesidad actuar con esta compasión, y en los casos normales donde no hay necesidad, actuar conforme a los mandamientos de Dios para con ellos. Dice en ese sentido el pastor puritano Matthew Full: es cierto que el principal objetivo de nuestro Señor en esta historia o parábola era convencer al intérprete de la ley que todo aquel a quien Dios nos ofrece la oportunidad de hacer el bien es nuestro prójimo, sea o no de nuestra nación o región. Todo objeto de nuestra misericordia es nuestro prójimo, a quien Dios exige que amemos como a nosotros mismos. También le muestra de paso que los samaritanos, a quienes los judíos tanto aborrecían, entendían mejor la ley de Dios que los guías eclesiásticos de aquellos tiempos. Termina la cita. Ahora bien, hermanos, quiero hacer unas precisiones respecto a estas cosas. Primeramente, decir que esta parábola nos enseña el auxilio a los de otras razas, a los de otras nacionalidades o aún a los enemigos incluso en verdadera necesidad. E insistimos, en verdadera necesidad. ¿Y por qué decimos en verdadera necesidad, hermanos? Porque eso es lo que nos está enseñando el texto. Aquí hay una necesidad. La parábola no se trata de un hombre que estaba sentado a un lado del camino y con la mano extendida pidiendo limosna, y entonces pasó el sacerdote y no le dio nada,
pasó el levita y no le dio nada, y pasó el samaritano y le dio. No dice eso. Aquí está hablando de una necesidad. El hombre lo robaron y quedó medio muerto. La compasión que despertó al samaritano fue precisamente esa situación en la que ese hombre estaba. No sé si me explico. Porque vivimos, hermanos, en tiempos en donde la maldad del hombre es tal que no solo finge necesidad siendo rico, sino que aún más llega incluso a fingirla para hacer daño. Es una realidad, hermanos, que hay muchas personas que fingen necesidad siendo ricos. Hay muchas personas que incluso están pidiendo limosna en las calles y saben que muchas de esas personas les va muy bien económicamente. Y algunos han hecho incluso hasta entrevistas a los que andan limpiando el parabrisas y así, que en cierta ocasión alguien de ellos dijo, no, pues hay un día malo, son como 600 diarios, algo así. 600 pesos diarios se lleva el hombre ahí limpiando el parabrisas y así. El Señor pues nos está mandando el auxilio al prójimo en una verdadera necesidad. Porque también, hermanos, se ha dado y se dará que personas que son ricas van y exigen dinero, como aquel que llegó a cobrar su pensión del mentado bienestar en un Tesla y se estacionó ahí a un lado de la... Literalmente, hermanos, literalmente. Sí. En ese sentido, hermanos, esa persona no está en necesidad. Así también, entonces, una persona rica puede exigir y decir, a ver, dice la Biblia que me deben de ayudar, denme, ayúdenme, porque yo estoy en necesidad. No, aquí se trata de una verdadera necesidad, ¿sí me explico? Porque habrá personas que le exigirán la ayuda sin tener la necesidad. Pero algo aún peor que eso, hermanos, es que hay personas y en esta nación cada vez se van multiplicando más. Hay personas que fingen necesidad para hacer daño. Y esto, hermanos, en la maldad de este país es algo que está creciendo mucho. En las carreteras del país y aún dentro de las ciudades hay personas que se paran con el carro, le levantan el cofre, fingen necesidad y se para alguien y le roban la camioneta o le roban todo lo que pueden. Eso, hermanos, es una realidad que está pasando en este país. También hay personas que fingen que tienen necesidad, llaman a alguien para que vaya, les ayude. Ese alguien va y les ayuda y le golpean, le asaltan, le secuestran o lo que sea. Eso, hermanos, está ya ocurriendo en nuestro país. Ahora, esto no significa que no debamos entonces ayudar a nadie por temor a que nos vayan a hacer algún mal. No, sino que tenemos que ser muy prudentes en ese sentido. Estas cosas deben ser evidentes. Por lo que nuestro deber para con el prójimo se requiere de nosotros cuando aquellos que están cerca, aunque nunca les hayamos visto, requieren, buscan y aceptan la ayuda. Nuestro deber para con nuestro prójimo se requiere de nosotros cuando aquellos que están cerca, aunque nunca les hayamos visto, requieren, buscan y aceptan la ayuda. ¿Y por qué decimos eso? Bueno, en primer lugar, porque
Si no está necesitado de mis atenciones, en ese sentido, nada me es requerido más que el cumplimiento de los mandamientos de Dios de la segunda tabla para con esa persona. No se puede tomar esta parábola para que todos debamos traer un montón de monedas de 10 pesos o de 20 para que todo el que se nos acerque le estemos dando y ayudando, porque la Biblia dice que a todo que ayudes al prójimo. No, cuando tiene necesidad. Así que si el que está cerca de mí no está necesitando nada, aunque en ese momento sea mi prójimo, ningún deber me es requerido para con él hasta que haya algún deber, ya sea de la moral o de la buena civilidad. Le puedo ceder el asiento, le puedo ceder el paso, le puedo ayudar con la bolsa, o le puedo hacer alguna cosa así, ¿me explico? Eso es también una ayuda al prójimo como a nosotros mismos. Pero si no existe ninguna otra de esas necesidades, entonces nada nos es requerido más que el cumplimiento de la segunda tabla de la ley. Y en segundo lugar, decíamos que debe requerir, buscar y aceptar nuestra ayuda, porque si no acepta mi auxilio, no estoy mandado a obligarlo. Si el prójimo no acepta mi auxilio, no estoy mandado a obligarlo. ¿Me explico? Es como el clero, ¿no? En la Inquisición, que pensaba que era su obligación convertir a las personas aunque no quiera. Y no quieres convertirte, pero yo sé que lo necesitas y te voy a convertir. Y ahí están torturando a la gente. No, hermanos, en ese sentido, si no acepta mi auxilio, voy y le ayudo. No quiero nada. No, pues no podemos obligarlo. ¿Me explico? Porque ¿cuál es el mecanismo para obligarlo? La violencia. Lo tengo que obligar. Tengo que forzarlo, tengo que agarrarlo, tengo que amarrarlo, no sé. Quiero otra cosa. ¿Me explico? Y entonces allí yo empiezo a dar pasos en contra de la segunda tabla de la ley moral. ¿Me explico? Piensen, por ejemplo, en los testigos de Jehová. Ellos no aceptan transfusiones de sangre, por ejemplo. Y ahí está alguien que quiere ayudarlo y dice, no me pongan eso, porque eso está mal, yo no quiero que me transfieran sangre. ¿Y qué vamos a hacer? Le vamos a dar un golpe para que se desmaye y entonces ahora sí poderle transferir la sangre, ¿o sí me explico? Es una situación, hermanos, muy complicada. Asimismo, observen al Señor que Él se compadece de los que le buscan, dice el Señor. El Señor se compadece de los que le buscan, dice la Escritura. De los que no le buscan, ¿qué pasa? Los que continúan en pie de guerra contra el Señor y rechazan su misericordia, a esos dice la Escritura que los quebrantará con vara de hierro. Miren al Señor. El Señor no nos fuerza en ese sentido, aunque no quieras. Él se compadece de los que le buscan. Porque nos hemos de encontrar con muchas personas que nos van a decir, no quiero que me ayude. O que nos dirán, si me vas a ayudar, dame lo que yo te pido, si no, no me des nada. Yo no quiero eso. Bueno, si no lo quiere, está bien.
estoy obligado a forzarle. ¿Me explico? Dice en ese sentido el pastor puritano Matthew Henry, escuchen, todo aquel de quien tengamos necesidad de recibir bondad y a quien encontremos dispuesto a mostrarnos la bondad que necesitamos, no podemos sino considerarlo como nuestro prójimo y por lo tanto debemos considerar como tales a todos aquellos que necesiten nuestra bondad y mostrarles la bondad correspondiente, aunque no sean de nuestra misma nación y religión. Termina la cita. Y hermanos, quiero concluir, ya me extendí mucho, quiero concluir con nuestro tercer punto, que es un simbolismo en esta parábola. No es posible, hermanos, pasar por esta parábola sin proclamar la realidad de que en realidad aquí no se está hablando de un hombre bueno. No se está hablando de un samaritano, de un buen samaritano. No se está hablando de un hombre elogiable, sino aquí se está hablando de un símbolo de Cristo. Este hombre que está aquí es un símbolo de Cristo, pues así le llamaban también sus enemigos, dice la Escritura en Juan 8:48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? El paralelo entre nuestro Señor y este hombre que se compadeció comienza desde el hecho de que la Escritura dice que no hay ninguno bueno, sino solo Dios. Así que esta parábola no se llama el buen samaritano, ahí en sus Biblias así le pusieron, pero hermanos, la Escritura dice que no hay uno bueno, sino solo Dios. Y mientras al clero y al evangelicalismo no les preocupan las heridas que el pecado causa a sus feligreses, y ni están dispuestos a mover un dedo para procurar la salvación de estos golpeados y heridos por el pecado, Cristo, nuestro Salvador, pasa y se compadece también de ellos para salvación. Pues así como este sacerdote y este levita, que vienen a representar el clero y el evangelicalismo, ellos no les preocupan las heridas del pecado en sus feligreses. En el evangelicalismo no se preocupan por la verdadera salvación de las personas. No se preocupan por el pecado de estas personas y la forma en la que el pecado está dañando sus vidas. Pero Cristo sí. Cristo el Salvador se preocupa por eso. Y viéndoles heridos por el pecado, se compadece de ellos para salvación. Así que, querido amigo, esta es la razón por la que la providencia de Dios te ha movido a escuchar este sermón, porque Cristo se ha acercado hoy a ti, ha visto tu pecado y tu necesidad y quiere perdonarte. En muchos lugares no se preocupan de que seas un pecador, de que hagas lo que hagas allá afuera, en tu casa, en lo secreto o en cualquier otro lugar. Pero Cristo sí. Cristo se preocupa de todo ese pecado y aún de las consecuencias que ese pecado ha traído. Y cuando Él venga a ti, Él pondrá el vino de la ley sobre tus heridas y te arderá porque tu pecado es mucho y tus llagas están abiertas. Pero así como este samaritano echó vino en las heridas de aquel, así la ley de Dios vendrá sobre ti y echará ese vino sobre tus heridas y te arderá porque tu pecado es mucho. Pero luego, una vez que el vino haya producido su efecto, enseguida
te aplicará el bálsamo del aceite del Evangelio para salvación. Pues noten que le aplicó vino, pero también aceite. Y así el Señor, luego de que hayas reconocido tu pecado y te hayas arrepentido, entonces ese vino habrá producido su efecto y enseguida Él traerá el bálsamo del aceite del Evangelio para salvación de tu alma. Y luego te llevará al mesón, a la iglesia, para que la obra suya sea completada allí, pues no ha terminado aún y es necesario que continúe. Y te llevará a la iglesia. Así que no pienses como muchos que el buen samaritano no requiere que estés en el mesón de la iglesia. Al contrario, debes permanecer allí para que la obra de Cristo continúe y se perfeccione en ti. Debes entonces acercarte a ella, debes acercarte a la iglesia, porque ella es el medio por la que el Señor ha determinado continuar y perfeccionar su obra en ti. Así que aún en esto podemos encontrar, hermanos, la obra de Cristo en la salvación de las personas. El Señor conceda que podamos verlo y gozarnos y alegrarnos en ello. Oremos, hermanos, al Señor.